Más, yo voy a dar la palabra al doctor Suetens, luego yo mismo presentaré los resultados de España y luego Asensio, el doctor Asensio, presentará los resultados de España de la parte de microbiología de antimicrobianos. El doctor Suetens es un jefe de servicio a nivel del CDC. Él ha sido el gran impulsor de este estudio europeo y también ha tenido la energía y firmeza para lograr aunar pues equipos de 23 países, de 26 países, no sé exactamente, él lo dirá, de la Unión Europea, con largas y tediosas, y lograr realizar este estudio tan interesante, del cual ahora yo le cedo la palabra y nos va a presentar los resultados más importantes. Carl, cuando quieras. Muchas gracias, Josep, para la invitación también. Y bueno, voy a hablar en inglés porque no conozco todas las palabras técnicas en español, creo, pero después podemos discutir tal vez en español. So I will present the results of the... Voy a presentar los resultados del estudio de prevalencia europea sobre infecciones asociadas a la atención sanitaria y la utilización de agentes antimicrobianos en 2011-2012. Antes de este protocolo europeo, la situación en Europa era que muchos países, 20 países concretamente en Europa, tenían su propio protocolo nacional, y en 2007-2008 realizamos comparaciones entre las distintas metodologías y los distintos resultados que se muestran en esta transparencia. Las metodologías de los distintos protocolos eran muy distintos y no se podían comparar directamente unos con otros. Sin embargo, hicimos un cálculo de la prevalencia media en Europa en aquella época y se calculó en un 7%, y calculamos la incidencia desde ahí en un 5%, la incidencia media de infecciones asociadas a atención sanitaria. Llegar a un protocolo europeo fue un trabajo duro. Tuvimos unas 7 reuniones en las que nos juntamos más de 100 expertos de distintos países europeos, algunas organizaciones internacionales, como la Asociación Europea de Cuidados Intensivos, expertos de ECDC, también de Estados Unidos participaron, porque también estaban desarrollando al mismo tiempo, conjuntamente con nosotros, un protocolo. Durante el transcurso de la preparación hubo también un estudio piloto en 2010 que se subcontrató, y hubo también un estudio de validación piloto. Los objetivos del estudio europeo eran calcular la carga total de las infecciones asociadas a atención sanitaria y la utilización de antimicrobianos en hospitales de cuidados intensivos de Europa. En describir estas infecciones y los antimicrobianos recetados por tipo de paciente, especialidad, tipo de centro y también por país europeo. Difundir los resultados a aquellos que necesitaban saberlo. Por supuesto, concienciar a nivel local, regional, nacional y europeo. Formar al personal para reforzar las estructuras y capacidades de vigilancia. Identificar cuestiones comunes en la Unión Europea y establecer prioridades, y evaluar el efecto de las estrategias, que es el objetivo futuro del próximo estudio en el futuro, y para evaluar las estrategias que podemos implementar en el futuro y para que estén coordinadas a nivel europeo. Y el último objetivo, proporcionar una herramienta, digamos, estandarizada para la identificación de objetivos para la mejora de la calidad. La metodología, bueno, pues teníamos un protocolo estándar y otro, digamos, más ligero. El estándar estaba basado en los pacientes y el otro en unidades, que las estructuras se recogían para cada paciente. Y los factores de riesgo eran, por ejemplo, si habían sido sometidos a operaciones previamente. Y también la, digamos, categoría McCabe, que lo que sucederá en el próximo año o en los próximos 5 años, o si está previsto que sobreviva alguna enfermedad próximamente.
Hay una serie de definiciones de casos a nivel europeo. Utilizamos las definiciones USCDC y un protocolo para el uso de antimicrobianos. El muestreo de hospitales se hizo un muestreo aleatorio sistemático entre 25 y 50 hospitales por país. En algunos países, como en España, se hizo el protocolo EPINE-PS con gran participación. Todos los pacientes presentes se incluyeron en el estudio. Los datos microbiológicos solo se incluían si estaban disponibles en el momento del estudio. La participación se produjo en 4 periodos. También utilizamos una herramienta de software, pero bueno, ya tenéis vosotros vuestro propio sistema de software. Se desarrolló un software para los estudios que está, si ponéis en Google ECDC, lo podréis encontrar como sin problema. He mencionado los resultados del protocolo del PPS piloto, 23 países, 66 hospitales, y ahí encontramos una prevalencia del 7,1% de los pacientes hospitalizados habían sufrido alguna infección asociada con atención sanitaria. El 25% de los pacientes recibían antimicrobianos. Este estudio se publicó en Europe Surveillance y se ha hecho mucho hincapié durante el desarrollo del protocolo de 2.800 empleados fueron formados durante los cursos internacionales de formación organizados por la División Internacional. Este es el número de hospitales que participaron en el estudio. Unos 3.200, unos 3.000 se encuentran en Francia, porque en Francia tienen una gran participación de los hospitales para los estudios de prevalencia. Aquí 1.900 y pico. Pero en total se recabaron datos de un gran número de países. Excluimos algunos, como por ejemplo España. Hicimos un muestreo aleatorio para evitar que que algunos países estuvieran demasiado representados, digamos, tuvieran más representación que otros. 947 hospitales fueron incluidos en el análisis y 231.459 pacientes. La representatividad de la muestra no era igual de buena en todos los países, pero era buena o era óptima, que era representativa, podríamos decir, según la metodología del protocolo, o es óptima y buena, bueno, pues que era participaban de forma voluntaria y extensa. Y digamos que podemos hablar de representatividad. Había buena u óptima representatividad en la mayoría, en el 75% de los países. En 8 países la representatividad fue baja o muy baja. Muy baja, por ejemplo, en Suecia y Dinamarca, donde solo había 4 y 3 hospitales respectivamente. El grupo más amplio, en 2012, se produjo durante la tercera ola de trabajo de CDC, PPS, y fue entre septiembre y noviembre de 2011. En España se realizó en 2012. Así que teníamos una buena representación, no solo de hospitales terciarios, que a veces puede ser un problema en estudios europeos, pero también de atención secundaria y primaria. La media de tamaño de los hospitales era de 300 camas. Como digo, había
Había 231.459 pacientes, como he dicho antes. Había una prevalencia del 6% en el momento del estudio. La división por país se puede ver. Había 15.000 infecciones registradas en este número de pacientes que he comentado. Así que es como había 23% de infecciones presentes en la admisión, 55% se contrajo en el mismo hospital. Los microorganismos se registraron en el 45,9% de los casos. Y también vimos que el uso de antimicrobianos se midió. La limitación en la utilización de antimicrobianos muestra que en el tratamiento de infecciones hospitales la prevalencia era de un 6,4%. La infección más importante era infecciones respiratorias y en el 90% de los casos eran casos de neumonía y también... Perdón, vemos en el caso de neumonía la 23%, 8% de enfermedades gastrointestinales. Había también enfermedades sistémicas, el 6%. El microorganismo aislado más frecuente es E. coli, Aureus, Staphylococcus aeruginosa, Klebsiella species, Coag negative species, Candida, Clostridium difficile, Enterobacter, Proteus, Acinetobacter en 11ª posición. 41% del personal de MRSA. Estos son los indicadores de la resistencia antimicrobial. 33% de Enterobacter. 23% de la Klebsiella pneumoniae. 81% de Acinetobacter también estuvo registrado y el 10% de Enterococcus como resistente al glicopéptido. La prevalencia depende del tipo de hospital. Se incrementa en centros de atención primaria y secundaria y en las unidades de cuidados intensivos y menores en unidades de psiquiatría. Tenemos aquí los resultados del estudio de los factores de riesgo de los pacientes. Utilizamos un modelo de regresión múltiple. Para cada paciente, basado en este modelo, se puede calcular el riesgo de infección que tendrá y cuando se suman estos riesgos se puede prevenir el número de casos por países para, digamos, estandarizar la prevalencia por país y por hospital. Así que los factores asociados, uno muy importante era la duración de la hospitalización, las estancias más breves, lógicamente las cifras eran inferiores. Según la escala de McCabe, se podían también ver los factores de riesgo, también de cirugía sin hospitalización y presencia de dispositivos invasivos, como intubación o catéter urinario o catéter central vascular. Estaban muy asociados con este tipo de infecciones. Las subespecialidades
que tenían más riesgo de infección eran, como ya he mostrado, ICU, la UCI, unidad de quemados, UCI médica, hematología, trasplante y cirugía de cáncer, cirugía del aparato digestivo, UCI de neonatos, cirugía cardiovascular. Los más bajos son dermatología, oftalmología, psiquiatría, maternidad, obstetricia. Hay que tener en cuenta, como podéis ver, primero hay una gran variación dependiendo de los países. En algunos países, como en Francia, por ejemplo, hubo muchos casos de rehabilitación de pacientes. Así que utilizando este modelo podemos hacer una previsión de las, digamos, expectativas o de los casos que se esperan en cada hospital. Por ejemplo, este hospital tiene una prevalencia estimada del 6 o 7%. Se observa una prevalencia del 6,2%. Así que después de la normalización, este hospital funciona muy bien, aunque en la comparación inicial estaba en los valores altos, mostraba valores altos. Este gráfico muestra la prevalencia de infecciones asociadas a la atención sanitaria por país, conjuntamente con la prevalencia prevista por país. La prevalencia prevista por país no varía tanto como la prevalencia observada, digamos. España está la quinta en el ranking. La real estaba por encima de la prevista en cuanto a prevalencia. Algo que tenemos que tener en cuenta aquí es que medimos muchos factores de riesgo, tipos de hospitales. Podemos explicar o ver cuáles son la mecánica de los casos. Y este parece no ser un caso de medición. Como ya he mencionado, o el doctor Abaquet ya ha mencionado, al realizar la validación en algunos países, la validación quiere decir que un equipo externo va al hospital y reexamina el número de archivos de pacientes. Y esto se realizó en España, entre otros países. En los demás países, Bulgaria, Hungría e Irlanda, también se realizó un estudio de validación. La sensibilidad estaba en torno al 70%, 60-70%, y la especificidad muy elevada, 99,4%. Era más elevada en el país que tenía una mayor prevalencia al principio, que era España. Si vemos los resultados de España,